momento. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar acá. Le pedí a Gabriel que me acompañara porque hoy es un día muy especial para Colombia. Vení, por favor, acá. Hoy es un día muy especial. Hace 23 años, aquí, Gabriel. No. Hace 23 años le ganamos a los argentinos 5-0. Qué lindo momento. Es lo máximo que hemos hecho en fútbol, por eso nos toca repetirlo. Pero lo malo, Gabriel, es que esto lo planearon los uruguayos por cargárselos a ustedes. Dijeron, si vamos a tener un presentador argentino, consigamos un colombiano y le ponemos un 5-0 y que lo presente. Entonces, bueno. Espero que nos vaya un poquito mejor. A Uruguay le metimos solo 4-0 en Barranquilla, solo. Entonces, bueno, encantado de estar acá. Marta, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Bebo Gol, que por ahí debe estar, por el contacto con ustedes para estar nuevamente en Montevideo. Muy rica la cena, el almuerzo con la junta directiva ayer y hoy, muy rico el espacio de conversación alrededor de lo que nos une en Latinoamérica y alrededor de las preocupaciones en Latinoamérica. Yo vengo de Medellín, vengo de una ciudad dramática, intensa, que es cíclica, salimos de unas, pero otras veces vamos hacia atrás. En Colombia hay un baile que se llama el porro. El porro, no este porro, sino el porro de baile, de la costa. Y en ese baile, el baile se baila un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Y yo algunas veces pienso que en Latinoamérica somos especialistas en las sociedades en bailar el porro. Somos especialistas en ir un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás, como si no pudiéramos tirar siempre hacia adelante. Hoy voy a hablar de construcción de ciudadanía desde la función pública. Y también tiene este tema muchísimo que ver con una fecha que es hoy en Colombia clave. El 15 de mayo es el Día del Maestro. Y yo creo que si algo tenemos que construir en Latinoamérica es la educación como símbolo de la transformación y la construcción ciudadana como símbolo de la educación. Creo que el desafío es educativo, lo pregunto en cualquier país y siempre me dicen por ese lado tendría que estar el desafío educativo, el desafío de transformarnos desde la educación. Yo la primera vez que estuve en Uruguay, hace 18 años, en el 2000, tuve la oportunidad de empezar a conocer a la ANEP y de reunirme con el sector educativo. Teníamos en ese entonces, con el Instituto de Educación Popular El Abrojo, un proyecto en varios lugares de Uruguay. Y fui a Fraivento, fui a Paysandú, fui a Quebracho, que creo que es... ¿Quiénes de ustedes han ido a Quebracho? El resto se retira, por favor. Mire, es que los que hemos ido a Quebracho somos poquitos y creo que los que levantaron la mano es porque se perdieron en el camino. Entonces, yo fui a Quebracho hace 18 años, cuando Quebracho estaba a 100 kilómetros de la nada. Pero es eso, desde entonces, pensando siempre en Uruguay, siempre que vengo, pensando en proyecto educativo. Muchas de las palabras que esta mañana se dijeron, muchos de los conceptos que se dijeron esta mañana, podrían sonar similares a la propuesta de construcción de ciudadanía. Esta mañana alguien habló de Smart Cities. Y yo digo, hombre, no deberíamos hacer Smart Cities, deberíamos hacer Smart Citizens o Smart Societies. Es preferible tener sociedades inteligentes que ciudades inteligentes. Yo veo todo tan tecnologizado y no dejo de pensar en algo que les contaba anoche. Estaba en Porto Alegre en una conferencia sobre Smart Cities y un compatriota de Eduardo, experto él sí en Smart Cities, empezó su conferencia mostrando todos los desarrollos del Japón. Como toda la sociedad japonesa está súper, hiper, mega informatizada. Cuando terminó, empezaba yo la conferencia y mostré un artículo de prensa que casualmente, pura coincidencia, había encontrado esa mañana en un periódico español en El País de España. Y el periódico decía que había una gran preocupación en el gobierno japonés porque no tenían generación de relevo, literal. No es como ustedes que tienen hoy crecimiento negativo, que no se reproducen así como muy fácil que digamos. Es que en Japón el dato, la investigación del gobierno era que a los 34 años de edad, la mitad de la población japonesa es virgen. Ayer cuando hice este comentario, una persona que no voy a decir quién es, pero preside una organización que organiza este evento, me preguntó, virgen, ¿cómo así?
O sea, una palabra que ya no está en el diccionario, por supuesto, por fortuna. Entonces yo decía, claro, muy informatizados, muy smart cities, pero sociedades que no tengan una relación personal que vaya al fondo, pues no sé si es una smart city. Yo prefiero una sociedad feliz, una sociedad más entretenida y no una tecnología. Pero esta mañana también se habló de sustentabilidad. Hablaste de sustentabilidad y es muy especial porque en Latinoamérica se nos ha olvidado que la principal palabra que debería estar asociada a sustentabilidad es la formación de clase media. Las sociedades son sostenibles o sustentables con clase media, no son sustentables las sociedades con esta mezcla de clasismos, de exclusiones, con estas paradojas que conformamos de muy poca gente con poder adquisitivo y mucha gente sin poder adquisitivo. Lo digo más por el resto de Latinoamérica que por Uruguay, porque ustedes han sido un país donde básicamente lo que ha existido es clase media. Pero en Colombia, en Medellín, el 80% es clase media baja para abajo. Solo el 2% es clase alta, el 8% clase alta. No digamos en México, Mónica, no digamos en Argentina. O sea, estamos hablando de la necesidad de pensar la sustentabilidad. Pero otra palabra que utilizaste también, Eduardo, la de biomasa. Biomasa. Yo no tengo ni idea de la biomasa, pero me gusta como concepto, la sociomasa. Creo que necesitamos la sociomasa, creo que necesitamos construir una sociedad que sea realmente una sociomasa, que haga todo lo que vos dijiste, que no entendí un carajo, todo lo que vos dijiste, pero con la sociedad, con la sociedad. Eso yo creo que es lo que necesitamos, ¿eh? Necesitamos uno como vos, pero distinto. En fin. Y ayer le preguntaba a Gunther, ustedes solo aplaudieron cuando dije que necesitamos uno como él, pero distinto. Eso es contra vos, Eduardo. Estos uruguayos son así, te le están cobrando. En fin. Bueno, entonces, y Gunther, ayer que le pregunté, Gunther, usted, creo que Gunther ya no está en el auditorio, no sé. Gunther ha vivido en todas partes. Y el único país que no se conoce es el que no han fundado, uno de esos que está a punto de separarse, no sé. Y ayer le dije, Gunther, ¿a qué país hay que mirar? Y me dijo, a Bután. Hay gente rara. Me dijo, a Bután. Y nos dijo en la cena, y cuando le preguntamos por qué a Bután, dijo, hombre, porque construyen su proyecto sobre la felicidad. Y porque todo lo evalúan. Todas las alternativas de desarrollo las evalúan por si son o no son felices. Y dice incluso que han tomado medidas que inicialmente estaban aprobadas por un Consejo de Desarrollo, pero las han tumbado cuando las han pasado por el tamiz de los 2000 indicadores del índice de la felicidad. Yo creo que cuando hablamos de construcción de ciudadanía, desde ustedes, de la función pública, tenemos que plantear esos temas, el de la sociomasa, el de la sustentabilidad, el de la felicidad, desde dónde estamos hablando. Y una última anotación antes de empezar. Todo esto no me lo cuenten en los 20 minutos que tengo, por favor. Ahora que escuchaba a Mónica con lo de los horarios, con lo de la muchacha del horario laboral, me acordaba, yo viví en Bilbao unos años y allá el horario laboral es de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, 9 a 3:30. Entonces llaman a las 5 de la tarde a la oficina y contesta el celador. Sí, buenas, por favor, Marta, cualquier nombre, por favor, Marta. No, Marta no está. ¿Cómo así? Ella no trabaja por las tardes. No, ella por las tardes no viene, cuando no trabaja es por las mañanas. Es como el concepto sobre la función pública que existe en muchos lugares. En fin. Esta frase de Pepe Mujica, yo sé que a Pepe Mujica parece que lo queremos más afuera que adentro, pero esta frase del año pasado en Colombia me encantó. A la vida hay que decirle mañana, a la vida hay que decirle porvenir. Siempre tendríamos que estar pensando en el mañana y en el porvenir. Algunas veces somos tan derrotistas. Ustedes los uruguayos son de un pesimismo tremendo. Ustedes son raros. Por eso se inventaron el tango acá. El dulce de leche al frente, pero el tango acá. Uno y uno.
Ustedes son raros, es decir, hasta en la clasificación de los mundiales siempre pasa, bueno, esta vez pasaron fácil, pero siempre están ahí al punto. Creo que hay que pensar con optimismo y hay que pensar en el porvenir. Yo creo que hoy nuestros países están mejor que hace años. Yo vi el año pasado, en noviembre que estuve, vi un especial del periódico Búsqueda sobre los 40 años de Uruguay, en los 40 años de búsqueda, y cada uno de los indicadores era mejor que el otro. O sea, en casi todo están mejor ustedes. Hay algunas cosas que de pronto empeoran. También empeoran cuando las comparan con ustedes mismos, no cuando se comparan con el vecindario. Y hay que compararse con el vecindario, con el contexto. A mi esposa le preguntan, ve cómo está tu marido, y dice, ¿comparado con quién? Entonces, ¿con quién nos comparamos? ¿Con quién tenemos? Ese porvenir siempre es fundamental. ¿Qué es construcción de ciudadanía? Construcción de ciudadanía es cultura ciudadana. ¿Y qué es cultura ciudadana? Es la necesaria construcción de una nueva sociedad. Yo tengo la fortuna desde hace años de trabajar en casi toda Latinoamérica, con algún par de excepciones. Y tengo hoy la certeza de que el desafío fundamental en Latinoamérica es la construcción de esa nueva sociedad. De una nueva sociedad que se fundamente en lo que tenemos, pero que se fundamente fundamentalmente en lo que podemos ser. No es tanto lo que hemos sido, como lo que podemos ser. Creo que tenemos el potencial de la diversidad, creo que tenemos el potencial de un idioma común, aunque a los chilenos no les entendamos ninguno. Pero tenemos el potencial de esa nueva ciudadanía a partir de esta noción, la noción de lo colectivo. Creo que tenemos que dejar de pensar en lo individual. Alguna vez hice el comentario en Maldonado, hablando sobre gestión pública, y dije, hombre, es muy especial porque la palabra que más escucho aquí la expresión es cada uno con su chacrita. Y eso se traduce en la cultura empresarial, se traduce en la gestión pública, se traduce en todos los niveles. Yo estoy que escribo un libro sobre gestión pública, yo trabajé 7 años en la alcaldía de Medellín y digo que voy a escribir un libro sobre gestión pública que se va a llamar Jack el Destripador, modelo de gestión pública. Porque cogemos por pedacitos los temas o los sectores, no lo vemos integralmente, no avanzamos integralmente. Pero esa construcción colectiva de la ciudadanía es la construcción del derecho a la ciudad. Y entro en 3 transparencias sobre el derecho a la ciudad, donde les voy a pedir que lo leamos en función de afirmaciones y de preguntas. Que las preguntas que nos hagamos tengan que ver con lo que aquí pasa en la aplicación de ese derecho a la ciudad o de esa construcción colectiva del derecho colectivo de la ciudad. ¿Qué es el derecho a la ciudad? El derecho a un hábitat que facilite el tejido de relaciones sociales. Voy pasando preguntas. Hago esa primera como pregunta para ustedes. La mayoría de la población uruguaya vive en un hábitat que facilite un tejido de relaciones sociales. ¿Sí o no? Sí, podría ser. Eso en Brasil, ¿no? En Brasil la respuesta sería otra, Eduardo. Capaz que no. Derecho a sentirse parte de la ciudad. También. Derecho a vivir dignamente en la ciudad. ¿Se cumple ese derecho para todos? Claro, no se cumple para todos. Para mucha gente no hay un derecho a vivir dignamente en la ciudad. Eso es durísimo porque es un derecho. Tengo derecho a vivir dignamente en la ciudad. Pero hay muchos barrios donde, aquí en Montevideo, la gente no vive dignamente, pero lo digo en Montevideo, en Medellín, en Colombia, en Ciudad de México, en fin. El derecho a la convivencia, ¿se cumple? Sí. Y veo unas caras, unos que responden que sí, otras que no, otras que tal vez. ¿Sí ha empeorado la convivencia o la falta de convivencia? Claro. Miren, la semana pasada me lo envió un uruguayo, me llegó un videíto con una balacera. Y me dijeron, Jorge, mira cómo está de complicada la situación en Minas. Ya me habían mandado un artículo. Y me llegó un video de una balacera. Y le respondí, hombre, esa balacera no es en Minas, es en Medellín. Segundo, esa balacera no es real, es una película. Tercero, es de hace 14 años. Cuarto, hoy me llegó también como si fuera real en un barrio de Medellín. El mismo día.
Por WhatsApp me llegó el video como si fuera de Uruguay, como si fuera de Medellín. Y lo malo es el que lo reproduce, el que lo envía sin consultar, pero ni siquiera sin verlo, porque viéndolo, ¿quiénes de ustedes recibieron ese video? Ah, tremendo. Y ese video, si ustedes lo miran, simplemente el primero que dispara se tira y cae encima de un colchón. O sea, estos ladrones de ahora no son como los de antes. Se está grabando una escena y al lado está toda la gente viendo la grabación de la escena, pero la gente lo reproduce pensando. O sea, entonces yo digo, ¿quién quiere en Uruguay instalar la sensación de inseguridad? Una cosa es la verdad, la realidad, los hechos duros que ocurren. Eso no los vamos a discutir. Pero ¿a quién le interesa instalar una sensación de inseguridad? Que tal vez no es real. O sea, ¿a quién le interesa hacer circular ese tipo de videos? Porque una mente retorcida tuvo que haber cogido el video de hace 14 años de una película en Medellín, Rosario Tijeras, convertirlo y decir que esto es en Minas. Ese es, ojo, lo que hemos dicho durante el día, tengámosle cuidado también a estas redes sociales. El derecho al gobierno de la ciudad. ¿Existe ese derecho aquí? Sí. La gente tiene derecho a gobernar la ciudad. Hay espacios de participación, de democracia deliberativa, democracia participativa, no solo de democracia representativa. Hay, bien. Y el derecho a la igualdad de derechos. Por aquí dicen que no. Se ejerce el derecho a la ciudad, con ese ejercicio pleno, con la función social de la ciudad y la propiedad, con la protección especial de grupos en situaciones de vulnerabilidad o discapacidad, con un desarrollo urbano equitativo, con una producción y gestión social del hábitat, con el derecho a la información pública. Transparencia, por ejemplo, no es solo manejar bien los recursos. Transparencia es manejar muy bien la información de lo público. La gente tiene derecho a saber qué se hace, con cuánto se hace, con quién se hace, dónde se hace. Tiene derecho a que el gobierno haga pedagogía permanente sobre lo que está realizando. Tenemos derecho a entender, no solo a conocer. Tenemos derecho a saber por qué y para qué se hace, no solo qué se hace. Y se ejerce el derecho a la ciudad con la participación política, con la libertad y con la integridad, con el derecho al ambiente sano, con el derecho al trabajo. Muchos de estos derechos hoy en Latinoamérica no son reales para mucha gente, para mucha ciudadanía, con el acceso a los servicios públicos de óptima calidad, con el derecho a la vivienda digna, derecho a la ciudad. Y Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá, ha estado por acá en Uruguay varias veces, fue candidato a la presidencia, hoy es senador de la República, electo para el 20 de julio de este año. Y en su organización que se llama Corpo Visionario se dedican a hacer encuestas de cultura ciudadana. Una anécdota, hace unos 3, 4 años estaba aquí invitado por el ministro Bonomi, estábamos Antanas Mockus y yo, y le hicieron una pregunta a Antanas. Antanas, usted hace unos estudios de cultura ciudadana, los ha hecho en muchas ciudades de Latinoamérica y lo está haciendo en Montevideo. ¿Cómo nos compara con el resto de ciudades? ¿Qué comparaciones establece? Y él dijo, miren, yo lo he hecho en 39 ciudades de Latinoamérica y en una europea, Estocolmo. Me contrataron de la alcaldía de Estocolmo, dijo Mockus, Antanas Mockus. Y estamos haciendo al mismo tiempo el de Montevideo y el de Estocolmo. Permítanme que no los compare con Latinoamérica, permítanme que los compare con Estocolmo. Montevideo es como un Estocolmo en construcción, dijo. Y empezamos a hablar que era una ciudad, Montevideo, no estaba hablando del país, donde poco importaba la norma, pero se respetaba la norma más que en las otras 38 ciudades donde él había hecho el estudio en Latinoamérica. Más se respetaba. Y se respetaba no por la ley, sino por la moral y por las costumbres, que son las 3 formas de respetar una norma, por la ley, por la moral o por las costumbres. Decía que era muy, muy especial lo que había aquí. Y analizando después eso, entramos en un almuerzo con Bonomi, con alguien más, decíamos, ¿tendrá que ver con la educación laica o con esa separación de poderes de la Iglesia y del Estado desde hace más de 100 años? Nos parecía muy interesante esa reflexión alrededor de lo que aquí se va. Entonces, en el uso de medios diferentes a la violencia para resolver conflictos, hay una estrategia de cultura ciudadana, en la valoración de lo público. La valoración de lo público, en un continente donde lo público se ha convertido en un sinónimo de corrupción, o en un sinónimo de mala calidad, o en un sinónimo de la ausencia, la valoración de lo público como fundamental. Estas 3 preguntas juntas.
¿Ustedes creen que hoy en Uruguay la gente confía en las instituciones públicas? ¿Quiénes piensan que sí? No los van a echar por eso, no hay fotógrafos. ¿Quiénes piensan que no confía en sus instituciones públicas la gente de Uruguay? No. ¿Quiénes piensan que no? ¿Quiénes piensan que sí? Bueno, y los otros no sé qué piensan. No sé. No, pero hay mucha gente que... Vos no te imaginas, 20 dijeron que no, 21 dijeron que sí, el resto no tengo ni puta idea. ¿Hay más o menos confianza en lo público? ¿Hoy hay más confianza en lo público o hay menos confianza en lo público? Menos. ¿Quiénes piensan que hay menos? Los de arriba están todos los de menos. Por eso los mandaron para arriba, para que no los viéramos. Desde acá no se ve nada, esa luz no me deja ver nada, pero allá, eso, bien, muchas gracias. Eso, ustedes tres están allá como, parecen tres gallinazos en una baranda. La gente confía en ustedes, la gente confía en ustedes. ¿Quiénes piensan que sí confían en ustedes? O sea, vos dijiste que la mitad, pero nadie, o sea, ¿la mitad de qué? ¿Quiénes piensan que la gente no confía en ustedes? Tremendo. Les digo que nunca pensé que esa respuesta fuera a salir aquí, en Uruguay. Eso en Colombia es facilísimo. Tenemos una manada de hijos de puta que de vez en cuando les mandamos para acá. Pero que aquí digan que no confían en lo público, en ustedes, tremendo. Pero además, ¿saben qué es lo más grave? Que ninguno de ustedes confía en el del lado. O sea, todos desconfían de todos. Porque nadie levantó la mano. ¿Quiénes de ustedes confían? O sea, nadie dijo, hombre, yo tal vez no confío en los que están afuera, pero en los de aquí adentro sí. Nadie levantó la mano. Ni siquiera los de arriba por conmiseración. Nada. Cultura ciudadana, esta es una definición de un rapero de Cali, de un hip hopero. Cultura ciudadana es amar a la ciudad con hechos, lo dijo Damper en una conferencia que hice en noviembre pasado y me encantó. Amar a la ciudad con hechos. Pregúntese cada uno de ustedes qué hechos hace. Me voy por la conferencia de esta mañana de Gunther. Hechos. O sea, ¿qué cosas se hacen? Entonces, cada uno de ustedes, ¿qué hechos hace todos los días o cotidianamente o periódicamente o esporádicamente que demuestren su amor por la ciudad? No en su trabajo común y corriente. Ahora le pregunté a una persona atrás allí, eso está lleno de gente allá atrás, y la directora de comunicaciones de ANCAP, Susana, le pregunté, ¿cuál es cuando dijo el ejemplo Mónica del horario de las 8:45 de la mañana de la chica? Le dije, ¿ustedes cuál es el horario de ustedes? Y me dice, yo trabajo desde que yo levanto la cabeza y empiezo a trabajar. Llego a la casa, la pongo y dejo de trabajar. Ese es mi horario, día y noche. Uno dice, ¿y la actividad personal, no laboral, de transformación de la ciudad? ¿Están ustedes metidos en colectivos sociales? ¿Están ustedes metidos en proyectos comunitarios? ¿Están ustedes metidos en proyectos de su barrio? ¿Hacen ustedes parte de algún proceso de transformación de un sector de la ciudad donde viven? ¿O creen que la responsabilidad de ustedes es solo la que se agota en la función pública? Adolfo, profesor de una universidad privada de Medellín, en un documento de la alcaldía de Medellín y de esta universidad dice: cultura ciudadana es resistencia, cultura ciudadana es reivindicar lo cotidiano, cultura ciudadana es gestionar lo prosocial, cultura ciudadana es la salida por las buenas a los dilemas colectivos. Les doy un dato simple: Latinoamérica es el continente que triplica la tasa de homicidio en el mundo, de cualquier otro continente. Somos los mejores para matarnos. Ya incluso hasta ustedes lo están aprendiendo, se habían demorado. Tenemos una escuela de formación de sicarios en Medellín, Escuela Internacional de Sicariato en Medellín, o sea, a la orden formamos. Somos los que más nos matamos en el mundo mundial, triplicamos la tasa de homicidio en Latinoamérica. ¿Cuándo diablos vamos a empezar a construir desde la formación, desde la educación, desde la sociedad, una salida por las buenas a esos dilemas colectivos? Un escritor colombiano, Emiliano Ospina,
ensayista, ha trabajado mucho sobre el tema de la guerra en Colombia. Qué vergüenza con los camarógrafos, yo me voy tirando para todo lado, pero es que me ofusca ese escenario. Y además hace un calor. ¿De verdad cree alguien con sinceridad que sería posible pacificar el país solo con estrategias militares? Miren, esto ayer, la semana pasada, cuando me llegó lo de Minas, el artículo de Minas, yo decía, hombre, dice que quieren meter policía en Minas. La primera vez que yo conocí a Eduardo Bonomi fue en la escuela de la policía, me citó a un café allí. Había escuchado una entrevista en El Espectador, en la emisora, y en la entrevista yo decía, pues estaba aquí, dije que estaba alojado en la casa de Julio Calzada, el que fue director nacional de drogas, hoy director social de Montevideo. Entonces el ministro llamó a Julio y le dijo, Julio, director nacional de drogas, me dijeron que tenés a uno de Medellín en tu casa. El director nacional de drogas. Entonces, bueno, al día siguiente estaba yo tomándome un café con el ministro, pero llegué y estaba 200 policías, toda la comandancia de la policía y algunos del ejército. Entonces me lo presentaron al ministro en 2011, septiembre de 2011, mucho gusto ministro, y yo me fui y le dije, bueno, vine, termine usted su evento. Ah, no, yo me fui y me hice en la parte de atrás, había 200, cuando él dice, ¿dónde está el colombiano? Y dijo, por aquí atrás, tranquilo, termine su evento y ahora más tarde hablamos. Me dijo, no, es que el evento es usted. Y había reunido a toda la comandancia de la policía y me dijo, esto es un café, pero para 200. Entonces, mientras yo salí, cogí el computador, lo puse y le dije, hombre, yo no venía preparado, pero mientras abro el computador le digo dos cosas. Uruguay es el país más seguro de Latinoamérica, pero es uno de los de más alta percepción de inseguridad. A pesar de las cifras de seguridad, en comparación con toda Latinoamérica, es uno de donde la percepción de inseguridad es más alta. Tiene que ver con eso tal vez de la comparación. Y le dije, por lo tanto, y ante 200 comandantes de la policía, yo creo que el problema de ustedes no es de policía, sino de psicólogo. Y pensando y les dije una segunda frase, en Medellín aprendimos a construir un paradigma y es que lo contrario de la inseguridad no es la seguridad, lo contrario de la inseguridad es la convivencia. Los antónimos son inseguridad y convivencia, no inseguridad y seguridad. Yo no quiero llegar a una ciudad y verla llena de policías. Es más, si yo llego a una ciudad y veo mucha policía, digo, ¿cómo estará de inseguro que hay tanta policía? Entonces, cuando yo escucho que ante una situación coyuntural o esporádica, dura en Minas, la respuesta o la propuesta de muchos ciudadanos es vaya militarice, vaya saque el ejército a las calles de Minas, yo digo, hombre, no cometan el error. Eso ya está probado, eso no ha servido en Río de Janeiro, eso no ha servido, las famosas jornadas de pacificación en Río no han servido, eso lo ensayaron en Medellín hace 14 años y dio un pésimo resultado. No es con policía como esto se supera, hay que mejorar la policía, sí, pero no es con policía, hay que hacer una inversión generosa y original en caminos creadores de convivencia. Es decir, hay que invertir en proyectos sociales, educativos y culturales, que esa es la construcción de la salida para las inequidades. ¿Cómo construimos una Latinoamérica menos inequitativa? ¿Cómo construimos una Latinoamérica menos violenta? Ese es el imperativo ético que tenemos. Es un imperativo ético, no podemos hacernos los tontos frente a eso. Su responsabilidad no es solo la de entrar a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, los que lo logran. Su responsabilidad es la construcción de esa nueva sociedad, de esa nueva ciudadanía, desde el cargo en el que están ocupando hoy. Somos una sociedad que tumba, que excluye. Todo lo que no es capaz de entender, excluimos y matamos al otro, física o ideológicamente. No nos juntamos con el que piensa distinto, no nos juntamos con el que escucha otra música, no nos juntamos con el que se peina, se viste distinto, simplemente porque es el otro, y el otro no soy yo. Queremos todos los días reunirnos con el que escucha mi misma música, con el que piensa como yo, con el que me da un abrazo y me dice van muy bien, no con el que me critica. No sirve eso, yo me voy pasando por acá, no sirve eso. Tenemos que juntarnos con el otro, con el diferente, con el que nos cuestiona, no con el espejo. Mi esposa y yo somos diferentes, vivimos juntos desde el año 86. Yo tenía 24 años. La primera noche tuvimos un primer problema, grave. Era que a los dos nos gustaba dormir para el mismo lado de la cama. Claro. Entonces, la primera noche dormimos los dos para el mismo lado de la cama y fue delicioso.
muy entretenido. La segunda noche fue muy bueno. La tercera noche, cada uno para otro lado. Hace 30 años, 32 años que no tenemos otra vez esa discusión. Nos pusimos de acuerdo. Yo desde eso duermo para el otro lado de la cama. Por eso viajo tanto, me gustan los hoteles, aprovecho y duermo para el lado que me toca. Entonces, bueno. Pero es eso, es decir, cómo nosotros excluimos lo que no somos capaces de entender, no lo construimos como consenso y como acuerdo, Laura. O sea, nos gustan cosas distintas, pensamos cosas distintas. Yo ayer contaba la historia y la voy a contar de Pepe Mujica. Cuando lo conocí después de conversar con él de trabajo, le hice una pregunta, le dije, discúlpeme, presidente, le voy a hacer una pregunta personal, pues distinta. Me reuní con el editor y con un periodista del periódico Búsqueda y me dijeron una cosa y me autorizaron a preguntársela. Me dijeron que usted todos los miércoles, antes del cierre de la edición de Búsqueda, se reúne con ellos. Me dijo, sí. Le dije, ¿por qué? Me dice, primero porque es un buen periódico, me gusta, son serios. Segundo, porque me dicen cosas que otros no me dicen. Me muestran otro tipo de cosas que yo no veo, incluso que mi equipo no quiere que vea. Y eso es clave. O sea, terminamos en estas organizaciones públicas todos tapándonos los ojos y viendo o haciendo ver solo lo que queremos ver y no mostrando otro tipo de realidades y abriéndonos los ojos a otras cosas. Y ese reto es cultural, es el reto de la interpelación, es el reto de la construcción del otro, es el reto de la pregunta por el otro, es el reto. Ese soy yo. ¿Qué pasó ahí? Yo iba a decir que es el reto ese. Estoy perdido. Bueno, allá arreglarán en la presentación. Es el reto de la construcción de la diferencia. Yo creo que ese es un desafío que tenemos en Latinoamérica. Tengo que cerrar. Pero no es la manera, o sea, me hubieran echado pero bueno, eso era para echarme. Entonces, bueno, voy a intentar cerrar en los próximos 20 minutos. No, acelero. No se trata de emprender el rescate de unos valores. Siempre nos dicen, no, es que hay que recuperar los valores. Yo no creo. Creo que hay que construir nuevos valores para una nueva sociedad. En una conferencia en Medellín, cuando un señor se levantó, un señor ya de edad, de mi misma edad, 56, se levantó y dijo, es que hay que recuperar los valores que tuvimos como sociedad. Y se levantó un muchacho y le dijo, no hay que recuperar los valores, hay que construir otros valores, porque si recuperamos los valores de su época, de mi época, si recuperamos los valores de su época, vamos a estar dentro de 40 años como estamos hoy. Déjenme, Javier y Michelle, 2 minuticos más. Sí, perdón la joda, pero vuélvanme a poner, y quiero cerrar con paso, yo les prometo que lo paso ligero. Michelle, Javier, eso, bueno. Paso esto se los dejo para que lo compartan. Se trata de construir lo común, se trata de construir lo colectivo, no de construir el proyecto individual, Se trata de, proyecto cultural es apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Ese es el proyecto cultural. Josep Ramoneda, un sociólogo, un filósofo catalán, dice que la crisis europea es también una crisis cultural, porque es la crisis de la indiferencia. Y creo que en Latinoamérica tenemos una grave crisis de la indiferencia. Tenemos que construir el antídoto contra la indiferencia. Y el antídoto contra la indiferencia es la construcción de una cultura, de un proyecto cultural, de una tarea de construcción de espacios de participación, de cultura política, de cultura democrática. La solución esta militar que les decía que pensé cuando Minas, si las sociedades conviven es fundamentalmente por su cultura. La ciudadanía es la cívica, la política, es lo social y lo cultural. Y el reto colectivo es cambiar la manera de asumirnos. ¿Cómo percibe hoy la gente a los funcionarios públicos de Uruguay? Si ustedes no fueran funcionarios públicos, ¿qué dirían hoy de los funcionarios públicos de Uruguay? ¿Cuáles son los elementos de la cultura del funcionario público de Uruguay? ¿Ustedes escuchan? ¿Realmente escuchan? Yo me fui a un territorio de acá, no digo cuál es, empieza por M y termina por Aldonado. Y a los funcionarios de planeación les dije, ¿cuánto tiempo pasan en territorio y cuánto en escritorio?
Pasaba máximo el 10% en el territorio y el 90% en el escritorio. No se puede planear un país de esa manera. Conocen la geografía física, piensan y actúan de manera integral, articulado, cada uno con su pedacito. ¿Qué características son fundamentales en el hacer y en el pensar del uruguayo de hoy? ¿Qué tipo de sociedades somos y queremos ser? ¿Cómo se construye una nueva ciudadanía en Latinoamérica? Esta frase léala completa. Ahí voy a acabar. 30 segundos más, Gabriel, qué vergüenza. Y respeté las normas de ustedes por el horario, pero es que se me fue el... Luis Alirio Calle, un periodista de Medellín. Tenemos que emprender una lucha dura y larga contra los que nos mienten. Fundamental. Y para cerrar, unos valores que convertimos en principios de nuestra gestión pública en Medellín. La vida es el valor máximo, los dineros públicos son sagrados, la gestión de lo público es transparente, se rinde cuenta de lo que se hace, con quién, de cuándo, cómo. No aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos, no utilizamos el poder del Estado para comprar conciencias y acallar opiniones. Ya la voy a pasar, pero están tomando fotos, tranquilo. Planear sin improvisar, eficiencia, economía, las relaciones con la comunidad son abiertas y claras. El desarrollo de la comunidad, el desarrollo es un compromiso de todos, es un desafío colectivo, tiene que serlo. La solidaridad y la cooperación son, y estas últimas, y aquí termino, el interés público tiene que prevalecer sobre intereses privados, fundamental. Eso suena obvio, pero no siempre es así. Los servidores públicos tienen que ser honestos, capaces, comprometidos con el proyecto de ciudad. La confianza en las personas que dirigen la administración pública. Miren, Marta, le voy a decir esto, si después de que usted termine su periodo como presidenta de ANCAP, la gente confía más en ANCAP, eso es la tarea fundamental que usted habrá hecho. Señores del directorio de ANCAP, si después de que ustedes terminen su periodo como directores, la gente confía más en ANCAP, ustedes habrán hecho su tarea, independientemente del tipo de cosas que hayan hecho. Porque un gobierno no es solo una suma de hechos. La recuperación de la confianza en lo público es fundamental. Y la última, el ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica de la transformación cívica. Ahora sí, pónganme ahí en la pantalla y termino. Muchas gracias.